Buenas tardes, estamos ya en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG 056 y estamos ya en la semana correspondiente a la número 15. Estamos ya a una semana más y terminamos también nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Ustedes están por terminar su primer semestre. Enhorabuena. Y desde ya les deseo éxitos en sus exámenes finales. El tema que vamos a tratar el día de hoy en nuestra clase de Derecho Financiero y Bancario es acerca de lo que es el tema de la política fiscal. Mi nombre es Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria. Y vamos a empezar nuestro curso del día de hoy con el objetivo de la clase. Y es que el estudiante tenga el conocimiento de lo que es la política fiscal, así como también estudiaremos lo que es su importancia y también lo que es su preparación en el estado de Guatemala. Hablemos de la política fiscal. Tenemos dos definiciones en pantalla, ¿verdad? Hablaremos de primero que la política fiscal es el conjunto de medidas que toma realmente un gobierno referente a lo que es el gasto público y a ciertos ingresos públicos. En cuanto al gasto público, pues se determinan, ¿verdad?, todos aquellos montos máximos de los mismos, así como también lo que es la composición de con compras, ya sea de bienes o también por medio de servicios por el Estado, haciendo también mención a aquellas transferencias realizadas a las empresas, ¿verdad?, y también a las familias, así como también el pago de intereses de lo que es la deuda pública. Entonces, son temas conocidos por cada uno de ustedes y que podemos encontrar dentro de la Ley Orgánica del Presupuesto. Hemos venido semanas atrás hablando, ¿verdad?, de lo que es el presupuesto del Estado. Hemos hablado de lo que son los créditos públicos, el endeudamiento, sí, y también hemos visto que todo esto pues está respaldado tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como también en lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto. Y nos indica, ¿verdad?, que el Estado pues tiene que tener de una manera clara todo con transparencia, lo que son los ingresos y los egresos. Tienen que ser detallados específicamente. Y el día de hoy pues estamos viendo lo que es la política fiscal. Y esto, como decía, es el conjunto, ¿verdad?, de todas aquellas medidas que toma un Estado, o especialmente aquí en Guatemala, para poder determinar todos aquellos gastos, ¿verdad?, y los cuales pues se realizan por medio de todas aquellas compras de bienes, transferencias también, y también por pagos que se tienen que hacer. Recordemos que al adquirir una deuda, ¿qué pasa? El Estado pues adquiere ciertas obligaciones que van aparejadas con ciertos intereses. También se nos indica, ¿verdad?, que la política fiscal es aquella en la cual un país, pues, uno de los elementos fundamentales para poder lograr lo que es su desarrollo económico, social, para poder establecer así la efectiva, ¿verdad?, función de todos aquellos acuerdos de paz.
El pacto fiscal realmente pues se establecieron ciertas metas y ciertos mecanismos, podemos decir, fiscales, los cuales se encuentran tendentes a eliminar las iniquidades sociales, tanto mediante lo que es la orientación del desarrollo, como también, ¿verdad?, lo que es la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Entonces aquí tenemos dos definiciones diferentes, pero que ambas nos llevan a la misma conclusión de lo que es una política fiscal, la cual se da en nuestro país, ¿verdad?, de Guatemala. ¿Cuál es la importancia de la política fiscal en Guatemala? Déjame decirte que su importancia relevante es el cumplimiento de todas aquellas leyes fiscales en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Es que se cumpla toda esta política, ¿verdad? Todas aquellas leyes que se encuentran pues regulando la sociedad. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la política fiscal en Guatemala, nos referimos a aquella que se enmarca dentro de los preceptos del orden constitucional que tienen realmente una relación directa en el régimen social, económico actual existente en nuestro país. La política fiscal realmente pues permite a nuestro país la debida promoción, orientación y protección de lo que es la producción de la nación. Entonces, podemos establecer que la política fiscal en Guatemala nace, ¿verdad?, actualmente por aquellas orden constitucional, ¿verdad?, y que sobre todas las cosas tiene una relación directa con todo aquel régimen social y económico. Objetivos de la política fiscal. Podemos establecer que su objetivo fundamental es la debida procuración del bienestar de lo que es el ser humano. ¿Para qué? Para poder alcanzar dicho objetivo en mención es relevante, ¿verdad?, el poder asegurarnos de lo que es el desarrollo social y un adecuado crecimiento económico en nuestra sociedad guatemalteca. La política fiscal del país debe de contar con ciertas características, las cuales pues deben de ser realmente coherente, ¿verdad?, y poder estar coordinada e integrada con las distintas áreas de lo que es la política fiscal en el país, la cual es debidamente diseñada y bajo la administración global. Esta pues puede ser a largo plazo y dirigida a lo que es siempre el desarrollo social y económico. Recordemos que en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, que el Estado pues debe estar o debe vigilar siempre por lo que es el bien común, ¿verdad? Entonces, en sí pues viene la política fiscal a decir, miren, su objetivo, ¿verdad?, es realmente asegurar dicho desarrollo social y el cual pues va a ir de acuerdo al crecimiento económico que tenga la sociedad en Guatemala. Clasificación de la política fiscal. Se divide en dos nada más. Es expansiva, pero también es restrictiva. Hablemos de cuando nos referimos a lo que es la expansiva.
es aquella en la cual el Estado pues se encarga de reducir lo que son los impuestos existentes, o bien pues se encarga al mismo, ¿verdad?, del aumento de lo que es el gasto público del país, para con ello pues poder estimular lo que es la demanda, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación política fiscal de manera expansiva, pero también hay de manera restrictiva, y esta es aquella que genera ciertamente altos niveles de desconfianza, podemos establecer, debido a que nuestra sociedad guatemalteca pues ha ido de aumento, ¿verdad?, a todos aquellos impuestos y no realmente a lo que es la reducción de todos los gastos en el país. Entonces, esta política fiscal, como dijimos, se divide o se clasifica, ¿verdad?, en expansiva, pero también en restrictiva, ¿verdad? Clasificación de la política fiscal. Entonces, tenemos aquí un pequeño organigrama de cómo se puede clasificar la política fiscal. Déjame decirte que esta pues está establecida en de dos maneras, como dijimos, ¿verdad? Pero esta también tiene sus pequeñas subdivisiones. Déjame compartir contigo esta diapositiva y poder explicarte. La clasificación de la política fiscal pues se divide o se clasifica en expansiva y restrictiva. ¿Cuándo va a ser expansiva? Cuando hay que reducir, pero también hay que venir e incrementar. Es decir, que va a haber un aumento al consumo y a la inversión. También va a haber un aumento a lo que es todo aquello de producción. Y pues va a haber un aumento a la demanda, ¿verdad?, en agregar. Y por último dice que va a ser expansiva porque va a haber un aumento, ¿verdad?, a lo que es el empleo, pero también va a haber un aumento a lo que es la inflación. Es decir, que los costos van a ir subiendo. Cuando hablamos realmente que es restrictiva, hablamos de que va a haber un incremento, pero también va a reducir. ¿Qué es lo que va a reducir? Va a disminuir lo que es el consumo y la inversión. Así también va a venir y va a disminuir lo que es la producción. Entonces, y también va a venir a disminuir lo que es la demanda agregada. Y por último, pues dice que va a disminuir el empleo, ¿verdad? Y va a haber una disminución sobre lo que es la inflación. Entonces, en la expansiva hay aumento, pero en la restrictiva lo que hay es hay un incremento, pero también dice que va a haber una reducción. Entonces, esta se clasifica y tiene todo lo que va a aumentar y también todo lo que va a disminuir en el caso de la restrictiva, ¿verdad? Las diversas funciones fundamentales de lo que es la política fiscal se divide en tres, las cuales estudiaremos cada una de ellas el día de hoy. Número 1, el debido orden de lo que son los gastos. 2, el pago de los tributos. Y 3, la importancia de una adecuada administración. Estas son entonces las funciones fundamentales de la política fiscal. Empecemos a estudiar cada una de ellas. Al referirnos al debido orden de los gastos, estamos hablando a todos aquellos importes que se van a priorizar, es decir, todos aquellos gastos, ¿verdad?, de orden público y que van a ser de conformidad con la política general de lo que es un gobierno, para que con ello pueda lograr cierta determinación específica a lo que son los gastos
de orden social de nuestra sociedad guatemalteca, ¿sí? Entonces, esta sería la primera función, ¿verdad? Fundamental, la cual es el debido orden, ¿verdad? De los gastos. Tienen que tener y tienen que venir y priorizar, dice, todos estos gastos a nivel nacional. 2. El pago de los tributos. Al hablar de los pagos de los tributos, estamos hablando de toda aquella disminución o el incremento, ¿verdad?, de lo que es la carga tributaria del país. Esta se realiza o se lleva a cabo mediante lo que es la imposición de tributos nuevos. Es decir, recordemos que estos tributos se encuentran regulados en nuestro Código Tributario, ¿verdad?, dándonos en su artículo número 9 la definición de lo que es un tributo, y estos pues son impuestos, ¿verdad? Y también esta definición la encontramos en nuestro Código Tributario en su artículo 10, en el artículo 11, pues las clases de impuesto, ¿verdad?, que están reguladas. Pero también recordemos que hay impuestos que tienen sus propias normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, así, pues estos pagos de tributos, ¿verdad?, van a ser siempre y cuando se encuentren vigentes en Guatemala y se encuentren establecidos en alguna norma jurídica. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del impuesto al valor agregado, que se encuentra vigente y tiene su propia norma jurídica, ¿sí? También podríamos hablar que este pago de los tributos pues van en aumento, ya que pues en algunos pues están existiendo, ¿verdad? O también puede ser la disminución de los mismos, la cual es parte integrante de la política tributaria. Aunque recordemos que el impuesto al valor agregado IVA, pues este nunca va a venir y va a disminuir, ¿sí? Siempre va a ir, ni va a ir en aumento, sino que este siempre recordemos que es del 12% en este caso, ¿sí? 3. Nuestra función fundamental de la política fiscal es también la importancia de una adecuada administración. Es decir, que la nación tiene que tener fundamentalmente la existencia, ¿verdad?, de una adecuada administración, la cual se debe de encargar de lo que es la creación de la deuda pública, de las condiciones de la misma, así como también lo que es el adeudo, ¿verdad?, del pago y la correcta negociación. Recordemos que al venir y adquirir obligaciones o adquirir deudas, ¿qué pasa? Pues el Estado tiene que venir y saber administrar mucho este dinero o estos endeudamientos que se le han otorgado, pero también debe de estar consciente, hemos dicho, de los pagos que se deben de realizar, ¿sí? Entonces, en conclusión, las diversas funciones fundamentales de la política fiscal, dijimos, son 3: el debido orden de los gastos, el pago de los tributos y la importancia de una adecuada administración, los cuales estudiamos anteriormente, y estamos en esta diapositiva para dar conclusión, ¿verdad?, a lo que son las funciones fundamentales en lo que respecta a la política fiscal. ¿Cuáles son los propósitos de la política fiscal en Guatemala? Son 3. Número 1, garantizar el bien común. ¿En dónde encontramos regulado esto? En la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, en su línea final, ¿verdad?, el cual dice, ¿verdad?, que es deber del Estado garantizar el bien común. ¿Y cómo o para qué o de qué manera, verdad? Haciéndolo
por medio de lo que es, por ejemplo, la salud, ¿sí? La seguridad, entre otros. También otro propósito, ¿verdad?, de la política fiscal es apoyar al crecimiento económico sostenible. Y número 3, distribuir en la sociedad guatemalteca de una manera justa todos los frutos económicos. Hablemos ahora de lo que son los procedimientos de implementación de los acuerdos del pacto fiscal. Este reconoce realmente la necesidad de poder organizar la implementación y el seguimiento de todos sus acuerdos, de manera que existan los mayores niveles de certeza, transparencia y seguridad sobre su cumplimiento. En este sentido, podemos establecer que el Foro Nacional para el Pacto Fiscal hace un vehemente llamado al gobierno y al Congreso de la República, así como también al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, al organismo judicial, a la Contraloría General de Cuentas y al Banco de Guatemala y a las municipalidades, entre otras entidades, para que presten el mayor apoyo, ¿verdad? O mejor dicho, la mejor colaboración e impulso a los trascendentes compromisos adquiridos por un amplio consenso nacional en el pacto fiscal, en el cual pues se ha realizado. Hablemos ahora de lo que es la importancia del pacto fiscal. Tenemos que es importante debido a que ha trascendido lo que es el pacto fiscal, es decir, que podemos o el Estado ha permitido a los guatemaltecos el efecto cumplimiento, ¿verdad?, de lo que son sus funciones básicas y necesarias de manera pues muy especial en lo relativo a lo que es la materia económica, social, administración, de justicia y también, por qué no decirlo, de seguridad. El pacto fiscal realmente, déjame decirte que es un acuerdo amplio, ¿verdad?, y representativo sobre lo que son los derechos y obligaciones de los ciudadanos con el Estado y sobre los deberes y poderes del Estado en su relación económica y social con los ciudadanos. Entonces, esto pues me conlleva, ¿verdad?, a establecer esta importancia que tiene el impacto o el pacto fiscal con lo que es el Estado guatemalteco, debido a que va a cumplir con todas aquellas funciones básicas, ¿verdad?, y necesarias en nuestro país. Entonces, recordemos que se adquieren pues derechos, pero ¿qué pasa también? Se adquieren también, dice, obligaciones, ¿sí? Obligaciones que el Estado, en este caso, pues es el que tiene que venir y cumplir, ¿verdad? Así como vino y adquirió estos compromisos, pues también tiene derechos y también tiene que cumplir. Hacemos bastante énfasis ahí, ¿verdad?, en las obligaciones acerca de todos estos deudas, compromisos, ¿verdad?, que el Estado pues realiza, ¿verdad?,
para con la sociedad guatemalteca. ¿Qué se puede lograr a través de la política fiscal? Vamos a establecer 4 cosas el día de hoy, las cuales pues son muy importantes, ¿sí? En Guatemala, en el cual vamos a mirar el número 1, ¿verdad? Que nos indica, ¿verdad? Que los recursos son todos aquellos con los que va a contar el Estado. 2, va a ser la forma en que los recursos serán utilizados. 3, los mecanismos para poder evaluar el trabajo público. 4, cómo se rendirá, ¿verdad?, las cuentas a lo que son la ciudadanía en general. Entonces, esto se puede lograr por medio de la política fiscal, por medio de estos 4 pasos muy importantes. Dijimos que todos aquellos recursos, pues, que se tiene que ver con qué se va a contar el Estado, la forma en que estos puedan ser utilizados, también poder evaluar, ¿verdad?, un mejor manejo para todos estos, y por último, pues, rendir cuentas a la ciudadanía. Recordemos que esto pues también está regulado, ¿verdad?, del que se pueda venir y rendir cuentas, ¿sí? Entonces, déjame establecer aquí, ¿verdad?, que la política fiscal, empecemos aquí, antes de pasar a nuestro siguiente tema, ¿verdad?, de que la política fiscal realmente es una rama, ¿verdad?, de la política económica en la cual pues configura lo que es el presupuesto del Estado, ¿sí?, y sus componentes, siendo estos, como hemos hablado, lo que es el gasto público, así como también sus impuestos, siendo estos variables, ¿verdad? Y hay que recordar que hay diversidad de impuestos. Entonces, para poder así mantener lo que es la seguridad en Guatemala. Entonces, podemos ver también de que la política fiscal realmente es una disciplina, ¿verdad?, que se tiene que tener económicamente la nación para así poder gestionar todos aquellos recursos que cuenta el Estado, específicamente, ¿verdad?, en nosotros, el Estado de Guatemala. Y que por supuestamente se está dentro de lo que es el presupuesto de ingresos y egresos de Guatemala. Componentes de lo que es la política fiscal. Son 3 y los cuales estudiaremos el día de hoy. Número 1, hablemos de los ingresos públicos. Estos pues son aquellos que provienen, ¿verdad?, de los impuestos que pagamos nosotros. ¿Cuáles impuestos? Las tasas por servicios públicos y también todas aquellas donaciones. 2, los gastos del Estado, los cuales sirven, ¿verdad?, para poder pagar todos aquellos bienes y servicios públicos, para poder pagar lo que son las deudas que tenga lo que es el Estado. Y número 3, la deuda pública. Entonces, esta es cuando los ingresos son producidos por el Estado
y no son suficientes para poder cubrir lo que son los gastos y se necesita, ¿verdad?, recurrir a ciertos préstamos, es decir, a ciertas deudas. Esta deuda pública, pues hemos estado hablando de ciertos créditos, ¿verdad? O ciertas deudas que el Estado pues adquiere y que estas pueden ser de manera interna y de manera externa. De manera interna, pues recordemos que son aquellas deudas que el Estado adquiere, ¿verdad?, dentro de la nación y que tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Si no mal recuerdo, el sábado pasado estudiamos que las deudas públicas internas a corto plazo, cuando son de manera local, pues tienen muy altos los intereses. Y también que la deuda pública puede ser pues de manera externa y es cuando el Estado pues viene y hace préstamos a otros países extranjeros y pues dan este dinero, ¿sí?, no conforme a la moneda nacional de Guatemala, sino a la moneda de este país extranjero. Entonces, y que pues adquirimos ciertas obligaciones, ciertas deudas, ¿verdad?, ciertos compromisos y que hay cierta confiabilidad, podemos establecer cuando los países pues nos otorgan estas deudas. También hemos hablado, ¿verdad?, y viene a redundar también aquí que hay deudas públicas que se generan también a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Deudas que también se han venido acumulando, ¿verdad? Que no es que, ejemplo, un presidente X viene, pide o solicita un préstamo y lo paga. Entonces, muchas veces pues se quedan acumulados esos intereses, esos capitales y pues el siguiente periodo o el siguiente presidente pues tiene que ir pagando no solamente la deuda que él vaya a adquirir, sino también el que se adquirió con anterioridad, ¿sí? Entonces, los componentes de la política fiscal son todos aquellos ingresos, aquellos gastos y las deudas, ¿verdad? Recordemos, aquellos ingresos pueden ser los impuestos, los gastos, todo aquello que pues se tiene que pagar, incluso las deudas. Y las deudas que ya hemos hablado el día de hoy también. Hablemos acerca de lo que es la influencia, ¿verdad?, de la política fiscal. Tenemos que establecer aquí la manifestación principal de la política fiscal, en la cual el presupuesto del Estado, es decir, que la política fiscal consiste, ¿verdad?, en un conjunto de medidas que toma un gobierno referente a lo que es el gasto público y así también a todos los ingresos públicos en los primeros, ¿verdad?, que se ha determinado cuánto es el gasto total. ¿Cuál es en sí la composición del mismo? Y si son compras de bienes y servicios por lo que es el Estado o transferencias realizadas a las empresas y a las familias. En cuanto a los ingresos, ¿verdad?, podemos estimar que se espera recaudar pues a través de todos aquellos impuestos que nosotros los contribuyentes pues pagamos, ¿verdad? Y en síntesis, ¿verdad?, la relación entre lo que son los ingresos y gastos. Esto pues es el resultado presupuestario, el cual va a determinar ciertas necesidades de financiamiento y que deben de mantener pues un equilibrio a lo que es la capacidad de pago y de poder evitar
lo que es el desequilibrio y la sostenibilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, en esto pues influye lo que es la política fiscal dentro de lo que es el presupuesto del Estado. Y esto pues hemos estado estudiando con anterioridad lo que es, ¿verdad?, el presupuesto del Estado, que hay una ley orgánica, que Guatemala cuenta, ¿verdad?, con su propia ley, aparte de que se rige, ¿verdad?, por lo que es su ley orgánica del presupuesto. Bueno, hablemos ahora y pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos a continuación los tipos de política fiscal. ¿A qué nos referimos aquí? Pues aquí tenemos, queridos estudiantes, un tipo de organigrama, ¿verdad? Y que se lleva paso a paso esta política fiscal, ¿sí? Entonces, tenemos número 1, que el gobierno pues incurra realmente en un déficit, ¿sí? Si no incurriera en un déficit, pues no existiría lo que es la política fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que esto pues va aparejado con lo que es la deuda, ¿verdad? Entonces, paso número 2, para que continuar con lo que es la política fiscal, el gobierno realmente pide al Banco Central emitir dinero, y esto lo hace sin el respaldo para poder financiar lo que son los gastos. 3, el Banco Central utiliza, ¿verdad?, toda su autoridad sobre lo que es la política monetaria para poder emitir dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos allí, pues, esto sería y nos conduce al tipo número 4 de lo que es la política fiscal. Esto pues viene a producir lo que es la inflación y presión, ¿verdad?, sobre lo que es la tasa de cambio. Y número 5, la tasa de cambio pues tiende a aumentar por el sistema flotante, ¿verdad? Pero esto se controla interviniendo con las reservas monetarias internacionales del Banco Central. También contamos con lo que es la pérdida de las reservas, las cuales pues vienen a afectar lo que es el desequilibrio o el equilibrio, perdón, de la balanza de pagos, ¿verdad? Si empezamos a ver las deudas, principalmente a ver la inflación que existe, pues lo que va a pasar es que el Estado pues va a haber un desequilibrio, ¿verdad?, del cual va a afectar todas aquellas balanzas de pago. Y número 7, que es también un tipo de la política fiscal, es que producen, ¿verdad?, mayores presiones realmente sobre lo que es la tasa de cambio y sobre lo que son los precios. Esto sería pues en cuanto a los tipos, ¿verdad? Pero también podemos mencionar, antes de continuar, cuáles son, y no me dejaría, no quisiera quedarme aquí con esto, ¿verdad?, cuáles son los objetivos primordiales de la política fiscal. Número 1 es el instrumento, ¿verdad?, que es de desarrollo para poder crear lo que es el ahorro público suficiente, ¿verdad?, para poder esto incentivar el nivel de inversión pública, como dijimos, absorber también la economía privada por medios más equitativos, ¿sí?
y todos aquellos ingresos suficientes para poder hacer frente a sus necesidades. También otro objetivo muy importante acerca de la política fiscal es poder estabilizar, ¿verdad?, la economía, y esta pues se va a lograr a través del control de precios, ¿sí? El control, podemos establecer el control financiero para poder crear condiciones necesarias para lo que es el desarrollo, ¿verdad?, económico. Y también podríamos establecer la redistribución de lo que son los ingresos. Entonces, para poder lograr realmente estos objetivos anteriormente señalados, lo que tenemos que llevar a cabo es lo siguiente. Número 1, ¿verdad?, es ver la política tributaria. 2, analizar también la política de gasto público. 3, ver la política de endeudamiento y también la política financiera. Esta última, déjame decirte, la política financiera se subdivide en 2, siendo la primera el financiamiento público y finanzas públicas, y número 2, que sea también monetaria. Entonces, deseo que hayas tomado nota acerca de los objetivos anteriores, ¿verdad?, para poder venir y poder ayudar a lo que es la política fiscal. Tenemos, si no tomaste, número 1, la política tributaria. 2, la política del gasto público. 3, la política de endeudamiento. Y 4, la política financiera. Esta se divide en 2. Número 1, el financiamiento público y las finanzas públicas. Y 2, que sea monetario. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su amable atención. Nos vemos el próximo sábado con la clase número 16 ya. Por favor, el próximo sábado, si pueden tener a la mano la ley del Banco de Guatemala, se los agradeceré. Estaremos trabajando